Hoy quiero hablarle sobre Jesús y sobre la metafísica. Todos conocemos el personaje de Jesús y sabemos que en el cristianismo y en otros grupos religiosos está considerado como el Hijo de Dios. Muchos creen que es el mismo Dios encarnado, el mismo Dios hecho hombre. Y cuando yo me voy a la palabra de Dios, me voy a la Biblia, allí yo me doy cuenta que en algunos textos bíblicos el Señor Jesús se muestra como el Hijo de Dios, pero que en otros textos bíblicos se muestra como el mismo Dios hecho hombre. Pero el tema de hoy no es este. El tema de hoy es Jesús y la metafísica. Ya en el mundo se conoce el personaje de Jesús, como ya lo he dicho, considerado el Hijo de Dios, el hombre que marcó la historia, que marcó un antes y un después, un hombre que rompió las barreras de las leyes, un hombre que marcó la historia, un hombre que hace más de 2000 años todavía se continúa hablando sobre él. Pero también quiero hoy compartir con ustedes sobre la metafísica. La metafísica pone a Jesús en un nivel muy superior. La metafísica, y se dice que Jesús es uno de los mayores metafísicos. Pero antes de continuar desglosando este tema bien interesante, quiero explicarle lo que es la metafísica. Quiero darle una definición sencilla, clara, porque quiero que esto se entienda. La metafísica no es una ciencia que está surgiendo ahora. La metafísica tiene miles de años. Inclusive Jesús vino a enseñarnos metafísica, pero en el evangelio de hoy en día no se ha entendido esto. Ha habido una desviación de lo que Jesús quiso enseñar. Se ha hecho un sistema religioso en donde las cosas que Jesús hacía hoy en día no se están visualizando. Las cosas que Jesús hacía hoy en día lamentablemente no se están visualizando. Y si se están visualizando, se están visualizando muy poquito. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es la ciencia que estudia más allá de lo material o de lo físico. En otras palabras, si es una ciencia que estudia más allá de lo material o de lo físico, la metafísica viene siendo una ciencia que estudia los tratamientos espirituales, que estudia el estado de conciencia, que estudia la mente. La metafísica dice, y así yo lo creo, porque hay cosas que yo mismo he comprobado, que lo que tú piensas se manifiesta. Si tú estás en una frecuencia de pensamientos positivos, te pasan cosas positivas. Pero que si tú estás en un pensamiento de cosas negativas, entonces te acontecen cosas negativas. La mejor manera de tú sacar un pensamiento negativo no es seguir pensando en ese pensamiento negativo, porque si tú estás pensando para sacar ese pensamiento negativo, a la vez ya tú estás pensando en negativo. Lo correcto para tú quitar un pensamiento negativo es sustituirlo por un pensamiento positivo. El pensamiento negativo llega, tú lo dejas ahí tranquilo y te pone a pensar en algo positivo y automáticamente anula el pensamiento negativo. Obviamente en este video no podré hablar todo lo referente a la metafísica porque es un tema bien extenso. La metafísica abarca muchas ramas, pero hoy le quiero hablar sobre Jesús y la metafísica. Jesús fue uno de los mayores metafísicos, hay ejemplos bíblicos. Lo que pasa es que el sistema de hoy cristiano o de otras denominaciones no hacen este tipo de interpretación, porque lo que se ha enseñado desde otra visión, se ha enseñado desde otro ángulo y no se ha enseñado verdaderamente la metafísica. Que Jesús, como lo he dicho, ha sido uno de los mayores metafísicos. ¿Qué ejemplo podemos ver sobre esto? El mismo Jesús, cuando él hablaba, decía: mi reino
no es de este mundo. Vuelvo y repito, cuando Jesús hablaba, decía mi reino no es de este mundo. ¿Qué quería decir Jesús sobre esto? En el evangelio tradicional se entiende que hay un reino de los cielos, pero todavía no se ha especificado si ese reino es físico o espiritual, porque el evangelio es más espiritual que físico. Cuando Jesús hablaba mi reino no es de este mundo, era que Jesús estaba envuelto en un reino mental de supraconciencia, en un reino mental superior. Por eso era cuando Jesús hablaba a un enfermo, Jesús hacía milagros solamente soltando una palabra. En la misma Biblia expresa que Jesús le dice al paralítico, levántate y anda. Y la Biblia dice que el paralítico se levantó y simplemente anduvo. También vemos en otras enseñanzas bíblicas donde Jesús sana a un leproso. El leproso, Jesús estaba predicando en los lugares cercanos, el leproso se acercó a Jesús. En aquellos tiempos, cuando una persona estaba leprosa, era una persona que tenía que estar alejado de la sociedad, era una persona que tenía que estar totalmente aparte. Y cuando este hombre se le acercó a Jesús, él le dijo que él quería que Jesús lo limpiara. Y Jesús simplemente le dijo a este hombre, quiero ser limpio. Y automáticamente la lepra de este hombre desapareció. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando yo me pongo a meditar, cuando yo me pongo a analizar la vida de Jesús, cómo se manejaba Jesús, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser, el mismo apóstol Pablo se pone como ejemplo, dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero cuando yo me pongo a analizar en estos tiempos, verdaderamente somos imitadores de Cristo. Hay mucha distorsión. Y las enseñanzas que Jesús quiso transmitir han sido distorsionadas. Han venido un sinnúmero de interpretaciones. Y obviamente la interpretación de cada cual se debe de respetar. Hay una gran diferencia entre respetar una interpretación y tú estar de acuerdo con esa interpretación, que son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando yo veo el ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, ahí hay una gran enseñanza a nivel de metafísica. Cuando Jesús llegó donde estaba Lázaro, ya habían visto resurrecciones de 3 días, pero Jesús esperó 4 días. La misma Biblia expresa que Lázaro ya hedía porque tenía 4 días. Y cuando Jesús llegó donde estaba Lázaro, una de sus hermanas, de las hermanas de Lázaro, le expresó a Jesús que si Jesús hubiera llegado a tiempo, Lázaro no hubiera muerto. Pero Jesús quería dar una gran enseñanza. La misma Biblia dice que cuando Jesús llegó donde estaba Lázaro, entonces Jesús le dio gracias al Padre. Y esto se ve un poco extraño a nivel natural, porque Jesús llegó dándole gracias cuando había un hombre que estaba muerto de 4 días. La misma Biblia dice que ya Lázaro hedía porque el cuerpo estaba en descomposición. Y si el cuerpo estaba en descomposición y ya tenía 4 días que había muerto, humanamente ya no había nada que hacer. Pero Jesús llegó dando gracias al Padre. Y dijo que él sabía que el Padre lo estaba escuchando y que él hablaba así al Padre en voz alta a causa de la multitud. Y Jesús nunca se relata en la Biblia que oró por Lázaro. Simplemente Jesús soltó una palabra y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se levantó. ¿Dónde está ese poder en los creyentes de hoy en día? Por eso el Señor me ha inquietado. Y yo sé, por lo que el Señor ha tratado conmigo, que hay un gran misterio en el poder que Jesús portaba. Porque la propia palabra dice, el mismo Jesús dice, el que cree en mí hará las obras que yo haga y aún cosas mayores. Jesús resucitó muerto. Jesús sanó leproso. La Biblia dice también
le dio vista a los ciegos. Pero también la Biblia expresa que todas las obras que Jesús hizo no están relatadas en la palabra, y que si todas las obras que Jesús hubiera hecho se hubieran escrito, los libros no cupieran en el planeta. Eso me quiere decir a mí que Jesús hizo muchas obras que no están en la palabra de Dios, pero simplemente las que están relatadas en la palabra de Dios. Nosotros no estamos al nivel de Jesús. A veces nuestro sistema de creencias nos hace que nosotros no desarrollemos nuestro mayor potencial. Nos han enseñado de que no somos merecedores, de que es Dios que nos hace merecedores, de que nosotros somos pecadores, de que somos hombres faltos. Entonces, ese potencial que está dentro de nosotros con ese pensamiento de inferioridad no podemos desarrollarlo. Sabemos que somos seres humanos, que somos imperfectos. Sabemos que somos seres humanos, que tenemos imperfecciones. Eso yo lo sé. Todos tenemos nuestras imperfecciones. Pero independientemente de nuestras imperfecciones, cuando yo visualizo la vida del hombre llamado Elías, considerado un profeta en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué me dice la Biblia ahí? La Biblia me está diciendo que Elías era un hombre como tú y como yo. Pero cuando este hombre hablaba, descendía fuego del cielo. No fuego espiritual de que tú sientas el fuego. No. Fuego real. Esto es lo que la Biblia expresa. Cómo este hombre portaba este poder. Por eso en la metafísica se considera que el reino de los cielos es un estado mental en el que tú debes de estar para que entonces las manifestaciones del Señor, o como muchos dicen del universo o de la energía, puedan ser manifestadas en ti. Obviamente, si tú andas en una atmósfera de pensamientos positivos, todo lo que te va a acontecer son cosas positivas. Si tú andas en una atmósfera de pensamientos negativos, todas las cosas que te van a acontecer son cosas negativas. Si tú vives quejándote continuamente, entonces va a haber problemas contigo, porque tú vas a tener una atmósfera de queja, tú vas a tener una atmósfera negativa. Hay creyentes que son buenos creyentes del Señor, pero están en una atmósfera equivocada, están en una atmósfera errónea. Todo lo que a ellos les acontece se lo atribuyen al ángel caído, denominado diablo. Mientras yo analizaba esto, dentro de mi atmósfera, este ser no tiene ninguna especie de poder. Todo lo que me acontece a mí, este es mi criterio personal, yo se lo atribuyo que esto ha sido de parte del Señor. Pero hay muchos creyentes que entienden que todo lo que le acontece proviene del mismo Satanás. Dentro de mi creencia, la Biblia relata que hay un ser, un ángel caído. Pero dentro de mi principio, yo no tengo en mi mentalidad de que todo lo que me acontece es por ese enemigo. Si una gente se enferma, dice que Satanás lo está zarandeando, que Satanás esto, que Satanás aquello. Pero el tema no es ese ser. El tema es Jesús y la metafísica. Jesús, cuando llegó donde Lázaro, solamente soltó una palabra y Lázaro resucitó. Cuando yo me pongo a meditar sobre la vida de Jesús, yo me doy cuenta de que Jesús no oraba como oramos los cristianos hoy en día. De que Jesús estaba en un nivel superior. Pero a la vez me pongo a meditar en que la misma Biblia expresa que el que cree en Jesús, él mismo lo expresa, el que cree en mí, hará las obras que yo haga y aún cosas mayores. Por eso yo entiendo que nosotros portamos el poder, que nosotros portamos la autoridad, que nosotros tenemos ese poder en el Señor, pero que no lo hemos desarrollado, que nosotros somos
o que en nosotros tenemos una fracción de Dios, o que en nosotros, mejor dicho, hay una fracción de Dios. Por eso cuando Josué habló al sol, él le dijo: sol, detente en Gabaón, y a la luna en el valle de Jaló. Y la Biblia dice que el sol se detuvo y que el Señor atendió a las palabras de un hombre. También sabemos que Jesús caminó sobre las aguas. Entonces, si la Biblia expresa que nosotros podemos hacer lo que Jesús hizo y cosas mayores, ¿por qué ese poder? ¿Por qué esas manifestaciones no se están viendo hoy en día? A veces el sistema de creencia nos permite introducirnos en un sistema de emoción, donde pasan cultos, donde pasan actividades, pero al final, aunque me duela expresarlo, prácticamente no pasa nada. Y yo me inquieté por este poder. Yo me he inquietado y el Señor ha provocado en mí un deseo de buscar respuestas, un deseo de buscar ese poder que nosotros los tenemos. Por eso cuando yo personalmente oro a Dios, anteriormente yo oraba a un Dios que estaba en los cielos, pero hoy en día yo oro a un Dios que está dentro de mí, que camina conmigo. Por eso la Biblia dice que oremos sin cesar en todo momento y en todo tiempo. Muchos interpretan que hay que estar encerrado en un cuarto, de rodillas, orando todo momento, donde sabemos que tenemos compromisos de trabajo y otros compromisos seculares, porque hay muchos creyentes en el Señor que obviamente tienen su familia, necesitan mantenerse. También la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Yo camino con Dios. Esa es mi fe. Yo no tengo que orar a un Dios que está afuera. Dios camina conmigo. Y cuando tú entiendes que Dios camina contigo, entonces en tu vida empiezan a acontecer cosas sobrenaturales. Y yo salí muy entusiasmado. Ese culto fue un culto muy glorioso para mí. Y cuando yo salí de este culto y me di a mi zona de trabajo, a mi horario de trabajo, de la actividad, yo me fui a mi horario de trabajo. Andaba con mi pastor, el pastor se fue para su casa y yo me fui para el horario de trabajo. Yo fui listo con uniforme y todo. Y cuando yo llegué a mi trabajo, yo vi que había un hombre que estaba recogiendo botellas y potes viejos cerca de donde yo estaba. Este hombre tenía una joroba en la espalda y yo me sentí con la autoridad y me sentí con el poder. No digo esto para que ustedes entiendan que estoy presumiendo, sino para transmitir una idea. Y yo hablé con este hombre y le pregunté que cuántos años tenía este hombre en este lecho con este problema, y me dijo que tenía más de 20 años, que había sufrido un accidente y que esta joroba y que tenía una hernia en la columna, o sea, tenía unas complicaciones médicas que no le permitían operarse, era muy riesgoso. Y yo me sentí con el poder y la autoridad. Y yo le pregunté: ¿usted cree que Jesús puede hacer el milagro? Este hombre me dijo que sí. Yo no sé si este hombre era creyente, no le conocía. Y yo le dije a este hombre que se pusiera derecho. Y yo vi a este hombre intentando ponerse derecho. Esto me motivó mucho. Este hombre creyó a la palabra. Yo bajé, me acerqué donde él estaba y le dije: Señor, manifiesta el milagro. Y la joroba que este hombre tenía empezó a desaparecer. Allí a mi lado había un seguridad, porque en la empresa hay seguridad donde actualmente trabajo. Y el seguridad que estaba allí quedó maravillado. Reconoció el poder del Señor. Y yo me sentía con tanto poder y autoridad que yo le dije a este hombre, al seguridad, la joroba de este hombre, a medida iba caminando, retirándose con un triciclo, que es un vehículo de 3 ruedas, acá en República Dominicana, que se maneja de manera mecánica, dando pedales como si fuera una bicicleta, pero este es de 3 ruedas y tiene un espacio adelante donde tú puedes introducir objetos y cosas. El seguridad se quedó asombrado. Mientras este hombre caminaba, había una esquina cerca, y cuando el hombre dobló en la esquina,
ya no tenía la joroba. En seguridad, yo le pregunté, ¿qué tú quieres que Dios haga por ti? Porque me sentía con el poder. Y el seguridad me dijo, yo tengo un problema en un ojo. Tenía un ojo más pequeño que otro, ya lo habían operado. Y tenía que hacerse una siguiente operación. Y yo simplemente le dije, mírese en el espejo. Que fuera al baño y se mirara en el espejo. Él dijo que tenía un espejo en una mochila. Y sacó su espejo de la mochila y cuando se observó en el espejo, su ojo estaba como el otro ojo. Ya estaba totalmente normal. Hice un gran escenario para que estos milagros Dios lo manifestara. No hice ningún escenario. Mi estado de conciencia en ese momento estaba en un nivel superior y yo entendí y tenía la seguridad que todo lo que yo decía se iba a manifestar. En ese estado de conciencia es que nosotros tenemos que entrar. Por eso cuando el apóstol Pablo en un lugar predicaba, había un joven llamado Eutico. Este joven estaba rendido del sueño cuando Pablo disertaba un largo discurso y se cayó de una tercera. Y cuando este joven se cayó, bajaron, vieron al joven, lo levantaron y el joven estaba totalmente muerto. Pero cuando Pablo bajó, Pablo estaba en una dimensión sobrenatural y Pablo no le dijo a este joven, o no le dijo a los que estaban allí, porque el joven obviamente la Biblia dice que estaba muerto, lo levantaron y estaba muerto. Pablo dijo que se estuvieran quietos, que él no estaba muerto. Y cuando Pablo soltó esta palabra, el joven no estaba muerto. Ahí está el poder sobrenatural que expresa la metafísica, en el que Jesús se movía y en el que nosotros debemos movernos. Por eso Jesús se le acercó a un ciego de nacimiento y con una palabra el ciego recobró la vista. Por eso el propio Jesús decía, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre lo recibiréis, creyendo. Si nosotros tenemos la seguridad de que Dios va a hacer el milagro y estamos en esta frecuencia positiva de fe, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero hay mucha gente que en el Evangelio no han entendido esto. Entienden esto a nivel teórico, pero no tienen la fe suficiente de tener una certeza de algo que tú esperas y de tener una convicción de algo que tú no ves. Los discípulos también manifestaban el poder y la autoridad. Ahí está el caso de Pablo, que ha hablado sobre Eutico. Algo sorprendente. También cuando el centurión se le acercó a Jesús y le dijo que tenía un criado que estaba enfermo, Jesús le dijo, vamos donde esté el criado. Y el centurión le expresó al Señor, le dijo, yo soy un hombre de autoridad, que yo puedo mandar a cualquier soldado que vaya y venga y lo va a hacer, pero yo vine y yo estoy aquí. Solamente declara la palabra. Y Jesús se maravilló porque no había visto un hombre con tanta fe. Y cuando Jesús soltó la palabra y el centurión fue a la misma hora que Jesús soltó la palabra, a esa misma hora su criado recibió la sanidad. La fe no tiene ningún tipo de barreras, no tiene límites. Nosotros tenemos un poder ilimitado y a veces nosotros nos limitamos. Si nosotros andamos en esa atmósfera, entonces Dios va a hacer cosas sobrenaturales con nosotros. Jesús también manifestó muchas cosas. En una ocasión Jesús andaba con los discípulos y los discípulos vieron un grupo que estaban predicando en el nombre de Jesús y ellos dijeron que ellos no andaban con ellos, que iban a hacer algo para impedir. Y Jesús dijo, el que no es contra mí es conmigo, no se lo impidáis. Y a veces entendemos que aquellas personas que no tienen nuestros principios o nuestra doctrina ya no es del Señor. Ese punto de tema doctrinal es muy amplio y ese no es el foco de este video, sino Jesús y la metafísica.
Es posible que haga otros videos hablando desde otro ángulo de la metafísica, porque es un tema muy amplio. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, este es mi criterio obviamente, de que si tú entiendes que esto no funciona, ya tú tienes razón. No va a funcionar, porque tú tienes una fe invertida. El miedo es una fe. Cuando tú no quieres que algo te acontezca, entonces te acontece. Es como si tú fuera un imán para que esto te aconteciera. Pero cuando tú quieres que algo positivo te acontezca, entonces las cosas positivas te acontecen. Yo soy un ejemplo vivo de que esto es real, de que esto no es simplemente teoría. Y como dicen en la metafísica, no me lo creas, compruébalo. Espero que esa enseñanza, esta conversación que he tenido con ustedes, donde he expresado algunas cosas, hayan sido de su agrado, y que reconozcan y entiendan que a la hora que tengamos un sistema de mentalidad robusto, fuerte, y creemos fielmente en las cosas positivas, de que aunque estemos pasando una dificultad, tengamos una actitud positiva, entonces Dios va a realizar grandes cosas en nuestras vidas. Espero que esto se asimile por el pueblo de Dios, de que no vivamos en un ambiente de emoción, sino que verdaderamente andemos manifestando el poder. Para el poder no hay barrera, no hay límite. Mira lo que pasó con este hombre que tenía la joroba, desapareció. Con el seguridad que estaba allí, el ojo le fue restaurado. Pero en una ocasión yo trabajaba en otro lugar y hablé con un joven y me dijo que tenía una hernia en uno de sus testículos, en una de sus partes íntimas, y me dijo que orara por él. Y cuando yo estaba orando de madrugada en mi casa, yo me recordé de este joven y yo le dije: tú eres el Dios Todopoderoso, haz el milagro. Al otro día, cuando yo fui a trabajar, este joven pasó con unos cables en un carrito, era electricista, y se quedó mirándome. Cuando vino de regreso me dijo: ya no tengo etnia. La etnia de este joven había desaparecido. Esto era un asunto de emoción. Esto es un asunto de que el poder se manifieste. Este es un asunto de que tengamos un sistema de mentalidad positivo. Es posible que en otra ocasión hable sobre la supraconciencia. En este espacio hablaré de muchos temas interesantes que no se suelen hablar en el evangelio tradicional. Estaré subiendo contenido cada domingo para que seas edificado y que tu fe aumente y entres en una vibración positiva para que todo lo que tú hagas entonces te salga bien.